autor Miguel Ángel Asturias. Sucede, muchachos, que la semana pasada ya hablamos un poco de esto. Bueno, en sí no la semana pasada, sino la semana antepasada, ¿se acuerdan? Se habló un poquito ya bueno, hablamos del autor, me parece que hablamos de Borges. ¿Está así o no, Vargas Vila? Comenta. Sí, profe. Acá, ya. Entonces sí, hablamos de Borges. ¿Te acuerdas, Manuel, Leonel, perdón, Maigua? Maigua, ¿te acuerdas de alguna obra que vimos de Borges? A ver, ¿qué obra de él estudiamos? ¿Te acuerdas? Profe, la verdad ni idea. ¿Cómo que la verdad ni idea? Claro, sí, vimos a Borges, pero ¿qué vimos? A ver, ¿qué vimos? Ya ves, pues sí vimos a Borges. Hablamos de su libro Ficciones. Ahora, ¿qué cuento de Borges hemos leído en clase? Stephanie, Cruz Huaytán, ¿te acuerdas qué cuento leímos de Borges? Te ayudo. Era la casa, era la historia de un minotauro que te contaba cómo era su casa. ¿Te acuerdas o no? Acá me están comentando por interno, profe, la casa de Astrión, P. Muy bien, joven Oros, muy bien Cáceres, muy bien Pomalia. Claro, hemos visto el cuento La casa de Asterión. No, Cruz, de la Aleph no hablamos. ¿Te hablé de la Aleph? No creo. Nunca cuento en clase ese cuento, que trata de un hombre que está en su casa, muy tranquilo, y de pronto se asoma en la escalera y encuentra un Aleph. ¿Alguien sabe qué es un Aleph? ¿Alguien sabe qué es un Aleph? ¿No? Un Aleph es un punto. Un Aleph es un punto. ¿Ya? Un Aleph, chicos, es un punto. Ujú. Pero no es cualquier punto. Es un punto que tiene todos los puntos. O sea, es un punto que si tú lo miras, ¿ya? Si tú lo miras, puedes ver todo. ¿Ya? Si tú lo miras, puedes ver todo. Eso es un Aleph. Es el punto donde se ve todo. ¿Ya? Puedes ver el universo, puedes ver otros países, puedes ver todo, ¿no? Entonces, ese cuento de Borges es alucinante porque trata de un hombre que encuentra un Aleph y comienza a ver todo, ¿ya? Entonces, me parece algo genial, ¿no? Cómo es que hay un Aleph en ese lugar. Bueno, el asunto es que ya hablamos de Borges, de este autor de cuentos fantásticos, ¿ya? Pero hoy día, muchachos, pasaremos a otro punto. Hoy día vamos a hablar de otro autor incluso. Vamos a hablar de Miguel Ángel Asturias, ¿ya? Recordarte que la nueva narrativa hispanoamericana del siglo XX, ¿ya? La nueva narrativa es una narrativa que tiene tres periodos. La semana pasada, bueno, la antepasada, te expliqué que había tres periodos. El primer periodo se llama periodo emergente. El periodo 2 se llama periodo de consolidación. Y el tercer periodo se llama periodo de boom o de apogeo. ¿Ya, chicos? Esos son los tres periodos. ¿Ya? Esos son los tres periodos. Ahora, dame un segundo, por favor, chicos. Un segundito, ¿ya? Gracias.
Chicos, ya volví, disculpen la pequeña interrupción. Ahora sí. Entonces, te estaba comentando que son tres periodos, ¿no? Son tres los periodos de la narrativa del siglo XX. Primero, el periodo emergente, que se dio entre las décadas del 20 y el 30. Aquí aparece el autor, por ejemplo, Ciro Alegría, o el autor Rómulo Gallegos, ya autores tan importantes. Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara, y Ciro Alegría, autor peruano, autor de El mundo es ancho y ajeno. Luego tenemos la etapa de consolidación, ¿ya? Que se produjo en los 40 y 50. En esta etapa, chicos, aparece el autor Borges, que ya lo vimos la semana pasada, pero a la vez comentarte algo más, que no solo aparece Borges, no, hay una gran cantidad de autores, ¿no? Borges, Sábato, Rulfo, Onetti, Carpentier, Bioy Casares, hay un montón de autores. Y autores realmente que han creado obras universales, ¿ya? Obras hermosas. Entonces, chicos, ahí tenemos a Jorge Luis Borges y también a Miguel Ángel Asturias, autor del cual hoy día se va a conversar, ¿ya? Y luego tenemos la etapa de boom o de apogeo, ¿no? La etapa de boom o de apogeo. Ahí tenemos autores como García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, ¿ya? Ujú. Muy bien. Ahora, la semana pasada te hablé de algunas características de los autores de esta etapa de consolidación. Pero aquí, muchachos, tenemos otras características que son importantes recordar. Los autores de este periodo van a experimentar bastante con el lenguaje, ¿ya? Son autores muy experimentales, autores que buscan explotar la capacidad expresiva del lenguaje, ¿ya? Hay autores que van a incorporar elementos irracionales, como lo onírico, lo lúdico, lo fantástico, lo mítico, etc. También se puede apreciar la transculturación narrativa, que es combinar temas autóctonos de América con técnicas europeas. Por otro lado, no me olvides que los autores de hoy van a aprovechar los aportes de autores europeos. Por ejemplo, Kafka, por ejemplo, Joyce, por ejemplo, Faulkner, por ejemplo, Hemingway. ¿Ya? Va a ocurrir todo esto. Y por último, muchachos, no te olvides el realismo mágico. Eh, los autores de esta etapa van a comenzar a mostrar la realidad, ¿ya? De forma mágica, de forma maravillosa, ¿no? Van a contarte cosas imposibles como si fueran cosas normales, cotidianas. Van a combinar los mitos con la realidad y se llama a eso realismo mágico. Hoy día vamos a hablar de eso, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de eso. Ahora, ¿cuáles son los autores importantes, no? Bueno, la semana pasada ya te hablé, por ejemplo, te hablé de Borges, te hablé de Sábato, te hablé de Bioy Casares, ¿ya? Ujú. Pero hoy día te voy a hablar de otros autores. Por ejemplo, Rulfo, ¿no? No, muchachos, por ejemplo, Rulfo. Rulfo es un gran autor, pues, un gran autor, ¿ya? Mexicano, que escribió una novela alucinante llamada Pedro Páramo. No sé si la has leído, no sé si la conoces. Pedro Páramo es la historia de un hombre llamado Juan Preciado. Y Juan Preciado viaja a un pueblito llamado Comala a buscar a su papá. Su padre se llama Pedro Páramo. Pero cuando busca a su padre, descubre que su padre ha muerto.
Pero algo más, descubre que en el pueblo donde vivía su padre, todos se han muerto. Y lo curioso es que todos piensan que están vivos. ¿Ya? Entonces, la novela Pedro Páramo, ¿de qué trata? Trata de un pueblo fantasma, ¿sí? Y me gusta mucho eso porque en México hay esta tradición, ¿no? Esa de la muerte, de los muertos, ¿no? Que también tenemos nosotros, por cierto, ¿ya? Que también tenemos nosotros. Luego, muchachos, pasamos a Alejo Carpentier, ¿ya? Alejo Carpentier es un autor de Cuba que escribió varias novelas. Por ejemplo, una es El siglo de las luces y otra es El reino de este mundo. Miguel Ángel Asturias es justo el señor que está aquí en el lado izquierdo. Asturias es autor de El señor presidente, una novela que trata sobre dictaduras. Y otro autor que escribió sobre dictaduras es Augusto Roa Bastos, ¿ya? Es el autor de Yo el Supremo, famosa novela de dictadores, ¿ya? Famosa novela de dictadores. Ujú. Sin embargo, hoy día vamos a hablar solo de un autor. ¿De quién? Hoy día vamos a hablar de Miguel Ángel Asturias, un autor que nació en Guatemala, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de un autor guatemalteco. Eh, este autor nació en Guatemala, un país pues con una gran cultura, ¿no? Una gran cultura prehispánica. Sabemos que este autor, de joven, ya de niño, vivió la dictadura de un presidente. Este presidente se llama Manuel Estrada Cabrera, ¿ya? Este presidente se llama Manuel Estrada Cabrera. Este presidente habría sido un tremendo dictador, o sea, realmente habría sido un tremendo dictador, ¿ya? Y, y este presidente habría pues cometido muchos crímenes siendo presidente, mandando a matar enemigos. Todo esto le impactó a este autor y realmente pues lo traumatizó, ¿no? Este autor pues vivió con este hecho de haber vivido una tremenda dictadura. Luego, este autor entró a la universidad y estudió Derecho, ¿ya? Sí, este autor estudió Derecho y como estudiante participó en la gran huelga que determinará la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera. O sea, mira, este autor vivió toda la dictadura, incluso siendo universitario. Y cuando fue universitario, marchó contra este presidente y esta huelga llevó a que este presidente deje el poder. ¿Ya? Ahora, Asturias se graduó en Derecho con una tesis sobre el problema social del indio, en la que aparecen sus constantes preocupaciones sociales. ¿Ya? Por esos años ya había iniciado sus actividades literarias, publicando en periódicos y publicando en revistas. ¿Ya? Publicando en periódicos y publicando en revistas. Ahora, este autor en 1922 viajó a Europa, ¿ya? Y en París siguió estudios sobre la cultura maya. Estudió la cultura maya y todo esto le va a permitir revalorar el aporte de las culturas indígenas. Ahora, este autor conocía muy bien su cultura, ¿ya? Él realmente conocía su cultura. Por ejemplo, él sabía la lengua de los mayas, la lengua quiché. Y esto provocó que este autor pueda traducir obras antiguas de los mayas. Por ejemplo,
tradujo el famoso Popol Vuh, ¿ya? Tradujo el famoso Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro de los mayas, ¿ya? Es como un libro de mitos en el que los mayas explicaban la creación del mundo. Los mayas tienen mitos muy interesantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que leí este libro cuando era chiquillo, lo leí en la universidad. Me acuerdo que el Popol Vuh eh, comenzaba ya contando la historia del mundo, ¿no? Y te decían que en un comienzo no había nada, solo había agua, ¿ya? En un comienzo solo había agua. ¿Y qué pasó? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya existían dioses, pero los dioses aún no estaban animados por hacer algo, ¿ya? Y habían tres dioses. Uno se llamaba Corazón del Cielo, el otro era Huracán, ¿no? Esos son sus nombres de estos dioses. Y estos dioses decidieron crear el mundo. Así que ellos dijeron, tierra, levántate, ¿no? Y las tierras se levantaron, ¿ya? Así fue. Entonces van a separar las tierras de las aguas. Y una vez separadas, se dan cuenta que en la tierra tiene que haber algo, pues. Y lo que hacen es crear las plantas. Y crean las plantas, y los pastos, y las flores, y los frutos, ¿no? Y vieron que esto estaba bien. Entonces, ya tenían el mundo con sus ríos, sus plantas y todo. Y también van a crear animales. Pero ¿para qué crean animales? La finalidad de crear animales es para que los adoren. Ellos dicen, vamos a crear animales para que nos adoren, ¿ya? Y muchachos, eso hacen, ¿ya? Van a crear animales para que los adoren a ellos. Ujú. Entonces, muchachos, entonces, eh, cuando crean a los animales, crean, por ejemplo, venados, crean zorros, crean loros, los crean ya. Y una vez creados, le dicen animales, somos sus dioses, adórennos. Pero los animales no hablan, no hablan, no pueden adorar, los miran nomás a los dioses. Y los dioses dicen, creemos que hemos hecho algo mal. Sí, los animales tienen sentimientos, pero no saben adorar. No, hay que crear a un ser especial para que nos adore. Y así es como mandan a las aves, a los árboles, y mandan a los zorros por el bosque, y también igual a los venados. Y muchachos, ¿qué ocurre? Ocurre que dicen, ya, vamos a crear al hombre, ¿no? ¿Y cómo hacen al hombre? A ver, chicos, ¿quién sabe? ¿Con qué material lo hacen? ¿Cómo los dioses crean al hombre? ¿Con qué material? Ah, mira, nadie dice nada. Nadie sabe con qué material los dioses crean al hombre. Mira, ve, qué bonito, qué bonito. ¿Mm? A ver, chicos, opinen, a ver, intenten. ¿Con qué se puede crear al hombre? ¿Con qué material de la naturaleza? A ver, tú que eres tan religioso, tan creyente, tan católico, dime pues, a ver, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Con qué lo hizo? Muy bien, acá veo comentarios. Profe, con tierra, pero con tierra, muy bien. Igualito, en la cultura maya fue igualito. Los dioses agarraron tierra, le echaron agua y tallaron un hombre. Le dijeron, levántate, y el hombre se levantó. Pero hay un problema, que el hombre era de tierra y agua, o sea, de lodo.
Y este hombre no podía pararse, se caía, se tambaleaba, no tenía fuerza ni consistencia. Y los dioses pensaron, no, este hombre no funciona, no podrá vivir bien. No, y lo destruyen, lo destruyen, ¿ya? Y dicen, hay que buscar otro material más fuerte, un material que haga que el hombre sea fuerte. Y ahí es cuando agarran madera. Y dicen, con madera puede ser. ¿Y qué pasó ahí, chicos? ¿Que ahí nació Pinocho? No, pues, ahí no nace Pinocho, pero sí hacen al hombre de madera, ¿ya? Ahora, el hombre de madera era fuerte, ¿ya? Tenía fuerza, se podía parar. Y le dicen, ahora adórennos. Pero este hombre era de madera, pero muy fuerte, muy duro, no tenía sentimientos. Y dijeron, no, este hombre no sirve, hay que volverlo mono. Y así fue como el hombre de madera se volvió mono y se fue por los árboles caminando. Y dijeron, ya, tierra no puede ser madera. Hay que buscar algo, hay que hacerlo de algo que él coma para que pueda regenerarse. A ver, ¿de qué alimento podemos hacerlo? ¿De qué alimento? ¿No? Y entonces se van buscando un alimento, a ver, ¿cuál puede ser? Y encuentran el maíz. Piensan, oigan, podría ser con maíz. Aquí abunda el maíz. Agarran el maíz, lo muelen y con el maíz hacen un hombre de maíz. Dicen, levántate. Y se levanta, chicos. Y ese hombre es el que quedó hasta el día de hoy. Según los mayas, ellos eran hombres de maíz, ¿ya? Hechos con el maíz. ¿Ya? Todo eso se puede leer en la obra El Popol Vuh, que es un libro hermoso, uno de los libros antiguos más bellos que hay. ¿Mm? Ahora, pero este autor no solo tradujo el Popol Vuh, en París escribió dos obras. Escribió Leyendas de Guatemala, que justamente es eso, son leyendas de Guatemala, y escribió El Señor Presidente. ¿Ya, muchachos? Escribió El Señor Presidente. ¿Ya? Y este libro, chicos, este libro ya es otra cosa. Es otro, es realmente, es un hito en la historia de nuestra literatura, la publicación del Señor Presidente. ¿De qué trata este libro? ¿Mm? El Señor Presidente es una novela que trata de un dictador y es una de las novelas más crueles que se han creado en nuestra historia, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar de este libro. Ahora, Asturias vuelve a Guatemala en 1933 y va a desempeñar labores periodísticas y luego diplomáticas. En el 54 es derrocado el gobierno progresista de Arbenz y este autor marcha al exilio, ¿ya? Este autor se va de Guatemala, marcha al exilio. En los últimos años de su vida recibe numerosas distinciones, entre ellas el Premio Nobel de Literatura. Se lo entregan en el 67. ¿Ya? Es el único premio Nobel que ha tenido Guatemala, pero tiene su premio Nobel y un premio Nobel merecido, ¿ya? Para Miguel Ángel Asturias, el autor de El Señor Presidente. Asturias tiene varias obras. Aquí he puesto algunas, mira. Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, Hombres de Maíz, Mulata de Tal, Weekend en Guatemala, trilogía, tiene una trilogía, tres obras juntas, El Viento Fuerte, Los Ojos de los Enterrados y El Papa Verde. ¿Ya? Estas son algunas novelas que publicó Miguel Ángel Asturias. De todas sus novelas, la que vamos a ver hoy es El Señor Presidente. ¿Ya?
El señor presidente, muchachos, es una novela de dictadura. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una novela de dictadura? Una dictadura es un gobierno en donde el presidente tiene el máximo poder. Ya no hay un poder, ya no hay un Congreso libre, ya no hay un poder judicial libre, ya no hay militares libres, no, todo es controlado por el presidente, ¿ya? Por el presidente. Entonces, chicos, tenemos eso, ¿no? Esta novela trata de un dictador, ¿ya? Ahora, las dictaduras son algo que constantemente ocurren en nuestros países de América. Me atrevería a decir que en todo país de América ha habido una dictadura. En todo país de nuestro continente ha habido dictadores, presidentes autoritarios, presidentes que persiguen a sus enemigos políticos, presidentes que no respetan, ¿ya? Que no respetan la propiedad privada, presidentes incluso que mandan a matar a sus enemigos, ¿ya? Que mandan liquidar a su competencia, ¿no? Un caso muy actual es lo que está pasando ahora en Nicaragua. En Nicaragua hace poco hubo elecciones, ¿ya? Un presidente se estaba reeligiendo en Nicaragua. Reeligiendo, mira, reeligiendo. Pero para reelegirse, primero mandó a encerrar a sus enemigos políticos a la cárcel. Entonces, eso no es un gobierno legítimo, pues. Eso no es un gobierno transparente. ¿Se dan cuenta? Y chicos, en el Perú también, por ejemplo, hubo dictadores. Por ejemplo, en el Perú tenemos a Fujimori, que fue un famoso dictador, ¿no? Que se dio un autogolpe para poder disolver el Congreso. Bueno, al hacer eso, su gobierno ya es ilegítimo y es una dictadura, pues, ¿no? Así es. Tenemos dictadores como Fujimori. Y tú sabrás, ¿no? Debo suponer yo que tu profe de historia te habrá contado algo de este gobierno, como en el gobierno de este presidente se mandó a asesinar estudiantes, se mandó a matar gente, ¿no? Con la excusa de eliminar al terrorismo. Lamentablemente, muchachos, en una dictadura se suprime la libertad de expresión, se suprime la democracia, ¿no? Y se impone la voluntad de un solo hombre, que suele ser un tirano y que cree que su visión de vida o de país es la única adecuada, ¿ya? En Chile también hubo dictadores. Por ejemplo, en Chile tenemos al famoso Pinochet, un dictador que mandó quemar a los socialistas, un dictador que a los de izquierda los subía en barcos y los tiraba en pleno mar a que mueran ahogados. Eh, el Estadio Nacional de Chile dice que penan porque en el estadio torturaron a miles de personas. Entonces en Chile también hubo dictadura. ¿Y de qué hablar de Argentina? En Argentina a los escolares los torturaban, a niños, adolescentes como tú, los torturaban, los violaban, los desaparecían. En Argentina fue terrible, en Bolivia ni hablar. Todo país de América, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, todos han tenido su dictador, ¿ya? Y lamentablemente estos dictadores solo traen pobreza, solo traen miseria, ¿ya? Hay personas que dicen, nos falta mano dura, nos falta presidente fuerte, nos falta un dictador. Mentira. Lo que quieren es gobernar ellos. Es la gran verdad, chicos. Denme un segundo, por favor. Bueno, chicos, entonces, perdón por el tema político, pero la novela de hoy es política, ¿ya? De repente algún joven dice,
el profesor, ¿por qué me habla de esto? Y te hablo de esto porque la novela trata de eso. La novela de hoy, la novela que hoy día veremos, es una novela horrible. Una novela de un tema tan fuerte que da escalofríos. Cuando uno lee este libro, te digo, cuando yo acabé el libro, lo solté, porque me dio tanta cólera, tanto dolor, y dije, no, esto no puede ser. ¿Y saben qué? Luego investigué y descubrí que mucho de esto es verdad. O sea, la, que no te mientan, una dictadura jamás es la solución. ¿Ya? A ver, hablemos del libro El Señor Presidente. Esta obra es la más celebrada de Asturias. ¿Ya? Y es una novela que se amplía de su pequeño relato Los mendigos políticos. ¿Ya? Entonces, Asturias había creado un cuento llamado Los mendigos políticos y luego lo volvió novela. ¿Ya? Este libro se inició en 1923, pero lo acabó en el 46. Miren cuántos años dedicó Asturias a la creación de esta novela. ¿Ya? Es una novela de dictadura, un libro de protesta, ¿ya? Un libro de protesta, en consonancia con la postura ideológica de posición que mantuvo siempre el novelista. Claro, pues este autor rechazaba las dictaduras, ¿ya? Porque, ojo, habían escritores que apoyaban las dictaduras, pero este autor no. Este autor se opuso a las dictaduras y eso le va a costar el exilio, ¿ya? El tema de esta obra es la opresión de una dictadura en Sudamérica, ¿sí? Y se teje alrededor de un personaje al que le llaman el señor presidente. Nunca sabremos el nombre del presidente, ¿ya? ¿De qué presidente nos habla Asturias? No lo dice. Todos le dicen el señor presidente, ¿ya? Así es. Ahora, la novela tiene un clima de asfixia creado por Asturias, ¿no? Un clima de asfixia, un clima de terror. Cuando uno va leyendo este libro, da miedo voltear la página, porque en cada momento puede pasar algo malo, algo terrible, y ya saben que todo es por culpa del presidente. ¿Ya? Así es. Ahora, la acción es sencilla. La novela, muchachos, comienza con un idiota. Perdón por la expresión, pero en aquel tiempo se usaba esa palabra, el idiota. Eh, en aquel tiempo, la psicología tenía palabras bien curiosas. A los enfermos mentales le decían idiotas, imbéciles, ¿no? Estúpidos. Algo realmente terrible, ¿no? Felizmente ya se ha cambiado eso. En la novela habla de un hombre llamado el Pelele, ¿ya? La obra trata de un hombre llamado el Pelele. El Pelele es un demente, ¿ya? No hay que decirle idiota, hay que decirle un demente. Entonces, este demente vive en la calle con un montón de mendigos, porque esta novela se ambienta en un país que no tiene nombre, ¿ya? Alguien dirá, profe, ¿en qué país se ambienta? Ni idea. En el libro no dice. En el libro dice, en un país sin nombre gobierna un presidente sin nombre, ¿sí? ¿Quién es él? No sabemos, ¿ya? Profesor, pero ¿no será el dictador que este autor conoció, que este autor sufrió? Es muy probable que este presidente esté creado tomando como base al dictador Manuel Estrada Cabrera. ¿Ya? Es muy probable. ¿Ya? Ahora, en este país sin nombre, ¿ya? Es un país lleno de mendigos, ¿ya? Un país lleno de mendigos. Hay un hombre sin brazos, otro hombre sin piernas, una mujer demente y embarazada, pero la obra trata del pelele. El pelele es un loquito, ya un hombre loquito, que no puede escuchar una palabra. ¿Qué palabra? No puede escuchar la palabra madre, ¿ya? Cada vez que escucha la palabra madre, ¿ya?
este hombre como que se altera, ¿ya? Se altera. Y la gente le molesta así, gritándole madre. Una vez un coronel llamado Parrales Sonriente, ¿ya? Este coronel Parrales Sonriente, por molestar, le dice madre. Y el loco no aguanta y lo mata al coronel Parrales Sonriente. Este coronel era un aliado del gobierno, ¿ya? Y un loco lo mata. Uy, cuando los soldados le cuentan al presidente que han matado a su amigo, el presidente dice, muy bien, han matado a mi amigo, ya está. Tienen a los culpables, han arrestado a los culpables. Y los soldados dicen, sí, señor, nos cuentan que ha sido el pelele. El presidente se pone de pie y dice, eso es mentira. No ha sido el pelele. Han sido mis enemigos políticos. Han sido el general Eusebio Canales y el licenciado Abel Carvajal. Ellos han sido. Quiero que los arresten. El soldado no entiende. Dice, señor, pero no han sido ellos, ha sido el pelele. El presidente no voltea, se queda viendo por la ventana. Y el soldado entiende y dice, perdón, señor, tiene usted razón. Han sido ellos dos. Permítame, voy a traer testigos. Y así es como, chicos, miren qué alucinante. Se culpa a dos personas que no lo habían hecho, ¿ya? Entonces, van a capturar mendigos y los torturan para que confiesen la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que el coronel Parrales Sonriente fue asesinado por Canales y Carvajal. Los mendigos se quejan, dicen, no es cierto, fue el pelele, y los torturan por mentirosos hasta que digan la verdad. Y la supuesta verdad es que fueron Canales y Carvajal. Cuando los mendigos confiesan, los soldados van a arrestar a Canales y a Carvajal, ¿ya? Entonces, chicos, miren qué alucinante, ¿no? Cómo se busca capturar a Carvajal y a Canales. A Carvajal lo arrestan al instante, lo arrestan y lo matan. Pero con Canales había algo diferente que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué había algo diferente con Canales? A ver, te cuento. Lo que pasa, lo que pasa, muchachos, es que Canales tiene una hija muy bonita. Y el presidente lo sabe, que tiene una hija muy bonita. ¿Y qué quiere el presidente? ¿Querrá abusar de ella? Tal vez quiere abusar de ella, tal vez quiere violarla, ultrajarla, pero algo más. Por qué dejarse llevar por las pasiones si uno puede ganar plata con eso? Claro, el señor presidente piensa, esa mujer es muy bonita, podríamos venderla a un prostíbulo para alquilarla sexualmente a los hombres. Miren qué enfermo es el presidente. Entonces, el presidente manda llamar a un secuaz. Manda llamar a un secuaz llamado Miguel Cara de Ángel, ¿ya? Manda llamar a un secuaz llamado Miguel Cara de Ángel y le va a decir que secuestre a Camila, ¿ya? Ahora, mientras tanto, una joven que trabajaba para la familia Canales va a ser detenida. Esa parte, chicos, es bien fea. Cuando detienen a una empleada doméstica y cómo los soldados la torturan, ¿ya? La empleada no tenía nada que ver allí. Era una empleada que tenía su bebé recién nacido y los soldados arrestan a la empleada, la llevan a un sótano, golpean al bebé frente a la mujer, lo tiran de cabeza contra el piso, luego a la mujer le queman el rostro, le queman los senos, luego la violan, y todo esto
para que confiese en dónde está Canales, ¿no? Entonces, chicos, pero ella no sabe. O sea, la torturan por las puras, como si supiera ella, pero ella no sabe. Y al final la dejan ir. Y esta mujer, cuando va a ver a su hijo, lo encuentra muerto. Esa parte es muy fuerte porque la mujer ve a su hijo muerto y piensa que está durmiendo. Y la mujer lo acaricia a su bebé y como por arte de magia, el bebé despierta. Pero cuando le bebe el seno a su madre con sangre, el bebé se muere de vuelta. Y eso hace que la mujer enloquezca. O sea, esa parte es muy demencial en este libro. ¿Ya? La mujer enloquece y los soldados aprovechan para venderla a un burdel. Es una obra, hasta ahí, como te digo, muy, muy fuerte. Un segundo, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, eso ocurre. ¿Ya? Ahora, luego de esto, chicos, como te decía, aparece el secuaz de Cara de Ángel. Perdón, aparece, me comenta aquí algo Rodríguez. Profesor, ¿es recomendable leer esta novela? Por supuesto, pero no a tu edad. Yo diría que es para mayores de 15 años. Si tienes 15 lo puedes leer ya. Pero ojo, diciéndote que es una novela con un contenido muy fuerte. ¿Ya? Hay muchas torturas, muchas torturas. ¿Ya? Y ahora, profesor, pero ¿cómo es posible que la gente escriba de esto? Muchachos, esto pasa en la realidad. Esto pasa en el Perú mismo ha pasado esto. En el Perú han torturado gente, las han desaparecido, las han quemado, las han quemado con petróleo, las han tirado a la playa. O sea, esto no es algo ajeno a nosotros. En tu país ha pasado esto. Lamentablemente hay gente que no quiere que tú lo sepas. ¿Por qué la literatura debe ocultarte tu realidad? ¿Por qué debemos mentirte y hablarte de ponis o de maripositas? ¿Por qué? No, chicos. La literatura tiene de todo, ¿ya? Y esto pasa. Ahora, ¿profesor, es un libro vulgar? No, es un premio Nobel. Recuerda, ese es un premio Nobel. Asturias es un premio Nobel y es uno de los premios Nobel, ¿cómo te digo? Mejor otorgados. Mejor otorgados. ¿Ya? Ahora, ahí es donde aparece Miguel Cara de Ángel. ¿Quién es Miguel Cara de Ángel? ¿Ya? Miguel Cara de Ángel es el aliado del señor presidente. Ahora, por qué se llama así, Miguel Cara de Ángel? Bueno, ese es su nombre, pero aparte, él es así. Tiene rostro de ángel. Es bello, es hermoso, pero malo como Satán. Es como el mismo Lucifer en persona. ¿Ya? Miguel Cara de Ángel es alto, muy alto, un metro 80 tal vez. Tiene el cabello largo, rubio, ojos celestes, una piel muy blanca, labios rosados, mejillas rosadas, viste un hermoso terno negro, ¿ya? Y Miguel Cara de Ángel es bello y malo como Satán. El presidente le da la orden, le dice Miguel, vas a ir a casa de Canales, avísale que la policía lo va a detener para que intente escapar y cuando escape lo mate. Y me traes a la hija, quiero venderla a un prostíbulo de lujo. Eso le dice el presidente a Miguel. Y Miguel pues va a hacerlo. Pero cuando Miguel avisa al general Canales, conoce a Camila, a la hija, y cuando ve su cabello negro, cuando ve su cabello negro y brillante, cuando ve sus ojos verdes, sus hombros angostos, oye, se enamora en una. O sea, no, ¿cómo la va a secuestrar? ¿Cómo la va a vender a un prostíbulo? Oye, se ha enamorado de ella.
le parece la mujer más bella del mundo. Y le dice, señor Canales, fugue usted. Y mi hija, pregunta a él, tranquilo, yo la cuidaré. Y Canales, pues, no puede confiar en él, pero a la vez sabe que no tiene otra opción. Y por eso, ya por eso, se va a escapar y deja a la hija con Miguel. Y Miguel la lleva a otro lugar. Cuando los policías llegan, no encuentran a nadie, ¿ya? Y pues los policías dicen que han visto cerca a Miguel Cara de Ángel y le van a avisar al presidente, señor, Camila no está, pero vimos cerca a Miguel Cara de Ángel. Y el presidente dice, obviamente que lo han visto ahí, si él es mi secuaz, pues idiota, dice, ¿no? Capturen al general Canales, pero no lo capturan, no lo encuentran, aparentemente fugó muy rápido. Entonces, está furioso el presidente, ¿ya? Mientras tanto, Miguel se lleva a Camila, y Camila está pues con él muy agradecida, pero no siente nada por él, no siente nada, pero Miguel está enamoradísimo. Camila le dice, Miguel, ayúdame a buscar un refugio, ayúdame a ir a casa de mis amigos, de mis vecinos, de mis tíos, algún familiar me va a recibir. Esa parte es muy triste, esa parte es muy triste. Cuando Miguel acompaña a Camila por toda la ciudad, tocando puertas, pidiendo ayuda a tíos, familiares, pero nadie le quiere dar casa. Nadie le quiere dar refugio. ¿Por qué no? Porque todos saben que si le apoyan, el presidente los va a mandar a matar. Por eso nadie le va a abrir la puerta siquiera. La pobre Camila va a tocar puerta tras puerta. Por favor, ábranme, soy Camila, su sobrina. Por nada, nadie le va a apoyar. Y Camila se deprime. Camila se deprime, se pone a llorar. Miguel no sabe qué hacer. Camila parece que en cualquier momento se va a morir. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que Miguel, para devolverle, qué sé yo, la vida, decide casarse con ella. Le dice, yo te quiero, yo te amo, me quiero casar contigo. Y ella lo ve y ve que no tiene a nadie más. No tiene a nadie más. Y, y bueno, pues se casan, ¿ya? Y bueno, Camila se va a enamorar de él, lo va a querer bastante. Todo pasa muy rápido, ¿ya? Y en eso el presidente ya está preocupado, ¿ya? ¿En dónde está Miguel? ¿Qué ha hecho? ¿No? Y cuando lo manda a llamar, le dice, Miguel, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? Y Miguel va y habla con él, presidente, aquí estoy. Dice, Miguel, ¿cumpliste con el plan? ¿En dónde está Camila Canales? Y le cuentan, ¿no? Señor, está en mi casa. ¿Y por qué? ¿Qué hace en tu casa? Señor, me he casado con ella. ¿Qué cosa? ¿Por qué te has casado tú con la hija de mi enemigo político? Señor, yo la amo. El presidente se queda pensando y dice, Miguel, esto es una traición. Me has traicionado. A mí, a mí que te di siempre las oportunidades para triunfar a mi lado. Me has traicionado, Miguel. Y él responde, no, señor, yo soy leal a usted. Eso es cierto, no hay dudas. Y el presidente, no, no, tú me has traicionado. Quiero que te vayas de acá. Vete del país. Y si te encuentro aquí, te mato. Eso le dice. Y Miguel, pues, ¿qué hace? Miguel, pues, se retira, va a su casa y le dice a Camila, Camila, debo irme. ¿A dónde? Le dice. El presidente me ha enviado a una misión urgente. Debo irme a otro país. ¿Es cierto eso? Sí, me voy, pero volveré por ti, le dice. Y yo te amo, le dice. No hagas caso a lo que digan de mí. Yo te amo y voy a volver por ti. Y Camila se pone a llorar
Y le responde, está bien, Miguel, te voy a esperar. Y en eso Miguel se va. Agarra las maletas. Miguel está escapando, ¿eh? Está escapando del país. Él piensa, me voy a ir. Pero él sabe muy adentro de sí que no se va a ir. Cuando él sube al tren, él sabe que en cualquier momento van a subir militares y que lo van a arrestar. Y se sienta a esperar. Y el tren se mueve, y el tren avanza. Y para sorpresa de él, muchacho, nadie lo arresta. Agarra las maletas, llega al barco, y cuando va a subir al barco, ahí lo arrestan. Y lo locazo es que ya a punto de subir al barco, ve a otro idéntico a él subiendo al barco. Un hombre muy parecido a él. Y ese hombre se va. Y Miguel es arrestado. A Miguel lo arrestan, lo torturan, le arrancan sus cabellos dorados, le revientan los ojos, le rompen la nariz, le rompen los labios, lo azotan, realmente lo masacran a más no poder y lo meten a una fosa, en una cárcel en donde había un montón de fosas, ¿ya? Cientos de fosas con cientos de hombres torturados y Miguel allí, en una fosa, en un hueco, como en un pozo que no tenía más de 1 metro de diámetro, allí así, en el hueco. ¿Cómo lo alimentaban? Le bajaban una soga con comida, ¿ya? Y ese balde en la soga estaba lleno de excremento y de orines y de comida descompuesta, y eso le daban de comer. Y Miguel no comía. ¿Por qué no? Porque ya sabía que eso contenía veneno, así que no comía. Y los días pasaban, y las semanas, y los meses, y la gente moría alrededor. Todos los presos morían, menos uno, menos Miguel cara de ángel. ¿Pero por qué no muere? Se preguntaba la gente. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no muere? Eso no es humano, no es normal. O no moría. Miguel seguía allí, en el hueco, en el pozo, en el fondo, en la oscuridad, sin agua, sin comida, y no moría. Y no moría porque él sabía que Camila le esperaba, que Camila le estaba esperando. Él le prometió volver, no puede morir. Entonces los soldados pensaron, ¿qué le mantiene con vida? Tal vez su esposa. Matémoslo. También matemos su amor. ¿Y sabes qué hacen? Meten al costado a un espía. En otra fosa, muy cerca, meten a un espía. Y el espía llora día y noche, diciendo que él no hizo nada, que no hizo nada. Y luego de unos días, cuando el espía ya no llora, Miguel le habla y le pregunta, ¿no? ¿Y qué hiciste tú? Le dice, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué te han encarcelado? Y el hombre dice, yo no hice nada, solamente miré a una mujer y por eso me han arrestado. Solo me han encerrado por fijarme en la preferida del presidente. Y cuando Miguel oye eso, se pregunta, ¿qué? ¿Su preferida? ¿Quién es su preferida? Él, él no tiene pareja. Cuéntame, ¿quién es su preferida? Y el hombre le cuenta, el otro día, dice, el otro día estaba caminando por la calle, muy tranquilo, y de pronto vi una mujer de cabellos negros, ojos verdes, eh, hombros angostos, labios gruesos. Entonces me impactó tanto que comencé a seguirla y la seguí por varias cuadras y de pronto me arrestaron y me golpearon. Me dijeron, eso te pasa por meterte con la preferida del presidente. Cuando Miguel escuchó eso, se puso a llorar y a temblar y aún con algo de dolor logró preguntar. Preguntó, ¿y sabes cómo se llama esa mujer? ¿Sabes cómo se llama la amante del presidente? Y el hombre le dijo, sí, lo sé, se llama Camila, Camila Canales.
Y cuando Miguel Cara de Ángel oyó eso, cayó como una hoja seca y murió al instante. ¿Ya? Pero la verdad era que Camila no estaba con el presidente. Camila estaba embarazada, esperando que su esposo vuelva de viaje, y su esposo no volvía. Camila preguntó, mandó un mensaje al presidente, a los políticos, ¿en dónde está su esposo? Su esposo nunca regresó. Luego le llegó una carta de su esposo supuestamente, donde decía que la había abandonado, que jamás iba a volver, pero ella no le creía, porque sabía que él le amaba, y ella dio a luz sola y nunca vio a su esposo otra vez. Y de eso, chicos, trata la novela El Señor Presidente, ¿ya? Una de las novelas más crueles que hay, más crueles. Y bien, chicos, vamos a resolver su libro. Actividades. A ver, muchachos, actividades. Actividades. Pregunta 1. ¿Ya? Pregunta 1. A ver, chicos, pregunta 1. Dime el autor de El Señor Presidente. A ver, chicos. A ver, chicos. Autor Asturias, muy bien. Huertas, Pomalia, muy bien. Autor Miguel Ángel Asturias. Género. ¿Cuál es el género de esta obra? El género es narrativo. Ya, narrativo. ¿Y la especie cuál es? Novela. A ver, género, narrativo, especie novela y tema, las consecuencias de una dictadura.